Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este webinar, donde vamos a tocar temas súper interesantes acerca de la tecnología con la que ya estamos familiarizados. Esto es a modo de repaso. La intención también es que podamos escuchar de algunos médicos la experiencia que han tenido en sus diferentes campos acerca de todas las ventajas que tienen con la neuromodulación. Entonces, vamos a empezar y solamente antes de empezar quisiera mencionar dos cosas. Una, que tengamos nuestros micrófonos apagados por respeto a los ponentes que vamos a tener. Y dos, las preguntas las haremos al final de la presentación, precisamente para que vaya fluyendo adecuadamente la misma. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia y empezamos. Ok, esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Es introducción, actualidades, protocolo de mantenimiento y resultados del fabricante, todo lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo en el sector salud y la experiencia de algunos usuarios acerca de la tecnología que están utilizando en sus diferentes campos de acción. Bueno, como introducción, vamos solamente a manera de repaso. Hay que recordar que nuestro equipo es una estimulación transcraneal de corriente directa y que emplea precisamente corriente eléctrica de baja intensidad para modular la actividad en la corteza cerebral y propiciar neuroplasticidad cerebral. El equipo que ustedes tienen tiene sus gorritos, el equipo, portaequipo, los electrodos y las esponjitas que las debemos de modificar, las debemos de usar dependiendo de cada uno de los pacientes. Un paquete de un juego de esponjas nos puede durar todas las sesiones de un solo paciente. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a través de dos electrodos, un ánodo y un cátodo. El ánodo es el rojo, el cátodo es el negro, y estos se van a colocar sobre el cuero cabelludo. Algo muy importante y de la experiencia que hemos tenido con algunos usuarios es colocar adecuadamente la solución salina que va a tener nuestros electrodos, los cuales, o nuestras esponjitas, en promedio son 7 mililitros por cada uno de ellos. Esto lo menciono porque muchas veces estamos colocando los electrodos y le está escurriendo en el paciente, lo cual es un poco molesto para los mismos. Sin embargo, esta medida, digamos que es la universal. Nos ha tocado colocar un poco más, dependiendo de si el paciente tiene mucho cabello o si tiene menos cabello, pero bueno, esta es digamos que una medida estándar. Esto es importante porque la corriente que se aplica tiene un efecto sobre la actividad cortical del cerebro. Dependiendo de su intensidad, duración y polaridad, se produce una modificación del potencial de membrana que estimula o inhibe la transmisión de la información. Algo muy importante también de recordar, ¿cuáles son las variables involucradas en esta técnica? Dependiendo de la patología que estemos tratando, depresión, ansiedad, dolor, etcétera, va a depender de ahí el montaje. También de ello va a depender del número de sesiones, el tiempo de estimulación, y también va a depender si es un paciente pediátrico, adolescente, adulto. La intensidad de la corriente eléctrica va en función de ello. Densidad de corriente, que esta es fija, y la actividad del paciente durante y después de la estimulación. Sabemos que durante la aplicación de la técnica, el paciente lo ponemos a leer, a jugar, etcétera. Y también hemos observado que a muchos pacientes después de la terapia les da muchísimo sueño. Y hay pacientes que después de la terapia los activan, los hace más, con mayor movimiento. Entonces, bueno, esto nos va a ir dando la actividad del paciente durante y después de la estimulación. Mi compañera Jen seguirá dando algunas diapositivas. Perfecto. Bueno, y ya ustedes saben cuáles son las principales indicaciones de la estimulación cerebral no invasiva. Aquí tenemos un cuadrito que son las principales. Si se dan cuenta, a un lado tienen un nivel de evidencia. Este nivel de evidencia fue otorgado en la última guía basada en evidencia o segundo metaanálisis. Aquí abajo tienen la referencia y pues el nivel más alto que se le da es el nivel A, en donde han encontrado que en depresión es el nivel más alto que tenemos, ¿no? Ahora,
Hay protocolos, siempre hay un poquito de duda en qué protocolos tienen que usar para cada tipo de aplicación, para cada trastorno, para cada padecimiento. Entonces, en HFB nos dimos a la tarea de recabar datos de artículos científicos ya publicados, en donde podemos encontrar qué protocolo se utiliza para cada padecimiento en especial. Este es un ejemplo. Tenemos aquí, estamos viendo la aplicación, el trastorno padecimiento, en donde se coloca el electrodo rojo, el ánodo, en donde se coloca el electrodo negro, qué intensidad se utiliza, qué duración en minutos para cada protocolo y cuál es el mínimo de sesiones. Y a un lado tenemos el dibujo, es basado en el Sistema Internacional 1020, por ejemplo aquí depresión F3 y F4, podemos ver aquí el dibujo que está el rojo en F3, el negro en F4. Y, por ejemplo, fibromialgia, corteza motora, C3, C4, FP1 o FP2, dependiendo dónde está más concentrado el dolor o dependiendo la lateralidad del paciente. Estos son unos ejemplos. Si ustedes gustan, nosotros tenemos la guía y se las podemos compartir más adelante. Okay. Hay también actualidades de los protocolos que se siguen en la aplicación de la estimulación cerebral no invasiva. Aquí tenemos un resumen de los más recientes del año 2021 y 2022. Lo que vemos aquí de igualmente es el número de sesiones. Por ejemplo, esta esquizofrenia fueron 10 sesiones, pero fueron 5 sesiones diarias con intervalos de 20 minutos entre cada una de ellas por 2 días consecutivos, en donde se aplicaron el ánodo y el cátodo. Aquí tenemos entre F3 y FP1 el ánodo y el cátodo entre T3 y P3. Todo esto es basado en el Sistema Internacional 1020. Se aplicaron 2 miliamperes y ¿qué hallazgos se tuvieron? Hubo una reducción del 17% en la puntuación total del PANSS, que es la clinimetría que se aplica para esquizofrenia. Y si a ustedes les interesa, les puedo compartir el link de estos artículos. De igual manera, en depresión, es otro que se hicieron solamente 10 sesiones, pero 2 sesiones diarias, con intervalos de 2 horas por 5 días consecutivos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una línea que va más enfocada a el tratamiento rápido o multisesiones. Ese es a donde va encaminado ahorita el TDCS. De igual manera, depresión en el embarazo. A veces nos preguntan si estos pacientes son aptos o no para el tratamiento. Entonces aquí tenemos la evidencia que se dieron 30 sesiones para este tipo de pacientes. De igual manera, 2 sesiones diarias durante 10 días, perdón, y también tuvieron una reducción del 39% en la escala de depresión de Hamilton y una reducción del 57% en el índice de depresión de Beck. También se aplica en otras cosas, como en estado de mínima conciencia. Aquí también tenemos los resultados que hay para ese. Y también, que es lo más novedoso que hay, que en México ya se ha hecho y en Finlandia desde que se empezó con el TSS se ha hecho, es el tratamiento remoto supervisado. Aquí también tenemos en qué padecimiento se ha aplicado, en esclerosis múltiple, en Parkinson, en depresión, sobre todo, en dolor crónico. ¿Y qué es lo que se hace? Se envía el equipo a casa, se le da una capacitación virtual y se le da soporte técnico al tratamiento al paciente durante todo el tratamiento, ¿no? Y también se vio que tiene muy buenos resultados. Entonces, Alma. De acuerdo al fabricante, que es Soma, nos dan una pequeña presentación acerca de todo lo que ellos están realizando en Finlandia principalmente. Hay que recordar que esta tecnología está aplicada a nivel internacional. Entonces vamos a ver un pequeño video acerca de lo que es el mantenimiento y resultados por parte del fabricante. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Saludos desde las oficinas centrales de Soma, aquí en la soleada Finlandia. Por desgracia, esto que tengo detrás es una fotografía. Ahora mismo estamos en pleno invierno, con mucha nieve, mucho frío y bueno, no tan agradable como lo que ven aquí. Mi nombre es Irene
Pérez Molina y trabajo en el Departamento de Comunicaciones aquí en las oficinas centrales de Soma, en Helsinki. Y bueno, me han pedido que les haga una pequeña introducción a la compañía y a nuestros productos, así que encantado. En Soma llevamos trabajando con la estimulación magnética transcraneal por corriente directa, o TDCS, desde 2010. En estos ya casi 10 años, nuestros dispositivos han conseguido un alcance global, siendo usados desde Norteamérica hasta Australia, pasando por Europa. Además, en este último año hemos alcanzado varios hitos importantes en Soma. Por un lado, más de 10.000 pacientes en todo el mundo han sido tratados con nuestras terapias. Y por otro, el Journal of Affective Disorders Reports ha publicado nuestro estudio científico sobre el uso clínico de las terapias TDCS para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, el cual contiene el conjunto de datos más grande hasta la fecha sobre el uso real en práctica clínica. Respecto a cuál es el mejor protocolo para tratar la depresión, el protocolo que nosotros recomendamos es de un mínimo de 3 semanas, con 5 sesiones de media hora semanales. Es decir, una sesión cada día de la semana y descanso los fines de semana. No obstante, la mayoría de nuestros clientes empiezan con un protocolo de 4 semanas tras evaluar el perfil de síntomas del paciente, ya que la práctica clínica ha demostrado que los pacientes con represión refractaria, es decir, más difícil de tratar, se benefician de un periodo de tratamiento más largo. Lo ideal es que el tratamiento se mantenga hasta que el paciente obtenga una revisión de los síntomas, hasta que el beneficio o la mejoría obtenida con la terapia se hayan estabilizado. No obstante, dado que no se conocen efectos adversos derivados de continuar la terapia más allá de 4 semanas, algunos de nuestros clientes que tratan pacientes específicamente difíciles llegan a usar tratamientos de hasta 12 semanas. La evidencia científica que encontramos en la literatura apunta a administrar 2 sesiones semanales de tratamiento durante un periodo de hasta 6 meses. En la práctica clínica los resultados son más heterogéneos y los pacientes normalmente evitan la recaída con una sesión de tratamiento de entre 1 y 3 sesiones a la semana. Algunos de nuestros clientes optan por no ofrecer un periodo de mantenimiento en absoluto y en su lugar repiten el ciclo completo del tratamiento en caso de una recaída dentro de los 6 meses posteriores al tratamiento. Los pacientes deben encontrarse mentalmente activos durante el tratamiento, ya que el efecto es más profundo en las áreas corticales que se encuentran activas durante la estimulación debido al aumento de la actividad neuronal y a la liberación de neurotransmisores. Nosotros solemos recomendar a los pacientes que hagan algo que les gusta y que quizá hayan dejado de hacer a raíz del episodio depresivo, como leer un libro, hacer sudokus o crucigramas, tocar un instrumento, dibujar o escuchar música. También es posible realizar sesiones de psicoterapia o terapia de grupo durante el tratamiento. Cabe destacar que, dado que los efectos del tratamiento son acumulativos, el impacto de una sesión aislada es pequeño. Por eso, los pacientes no deben de sentirse preocupados en exceso si no son capaces de realizar ninguna tarea cognitiva o incluso si se quedan dormidos durante alguna de las sesiones. Espero que mis respuestas les hayan sido de ayuda. Muchas gracias por confiar en Soma y bienvenidos. Ok, ya que vimos un pequeño resumen de lo que se aplica en Soma, tenemos aquí un nuevo reglamento europeo, que es una regulación para los dispositivos de estimulación cerebral, en donde comentan aquí que entra en vigor el 21 de diciembre de este año, y sobre todo es una indicación que los equipos de estimulación cerebral sin un uso médico previsto, es decir, serán reclasificados a clase 3. Soma, no sé si ustedes han leído alguna vez el registro de la COFEPRIS, es un dispositivo de clase médica 2A, entonces Soma no tiene ningún inconveniente con esta regulación, solamente que los equipos que no tengan regulación o que tengan este tipo de regulación ya no van a poder ser vendidos
como tal, ¿no? Como un equipo de clase médica. Entonces eso es muy importante porque ya están empezando en Europa con este tipo de dispositivos que son, podamos decir, que no tienen bases científicas. Entonces en un futuro también puede aplicar aquí en México. Esta información nos llegó hoy en la mañana y queríamos compartirles esto. Ok, pues bueno, que esto nos va a servir mucho precisamente, como lo comenta Jen, para que no tengamos o que existan en el mercado o se restrinja más en el mercado. Lo malo es que eso no es en América, sino nada más en Europa. Aquellos equipos que, bueno, no tienen esta clasificación que acabamos de mencionar. Pero bueno, cambiando de tema, ¿qué es lo que hemos hecho en el sector salud? Afortunadamente, esta tecnología cada vez se está adaptando y adoptándose más en diferentes hospitales para diferentes patologías. Aquí es un ejemplo de ellos. Y gracias a todos los médicos que han adoptado esta tecnología, hemos realizado diferentes protocolos en diferentes hospitales de diferentes servicios como tal. A manera y a grosso modo, vamos a mencionar que en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se realizó un protocolo de trastorno depresivo mayor. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuentes Muñiz, deterioro cognitivo pacientes con Alzheimer. En el Centro Médico 20 de noviembre perteneciente al ISSSTE, se realiza un servicio ya de la aplicación del TDCS en pacientes principalmente con depresión, ansiedad, insomnio, pero la realidad es que hemos tratado diferentes patologías con muy buenos resultados. En el Instituto Nacional de Psiquiatría se está realizando un protocolo de esquizofrenia. También en el psiquiátrico Fray Bernardino, la eficiencia o eficacia del TDAH con estimulación cognitiva. En el Hospital Infantil de México hemos visto grandes avances con lo que es hiperactividad en los chiquitos. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca vamos a empezar apenas un protocolo acerca de la recuperación del evento vascular cerebral en miembros superiores. Y en el Centro Infantil para Rehabilitación Corporal se han hecho protocolos y se ha dado ya terapias principalmente a niños autistas, rehabilitación cognitiva y también en la motora. Esto es un poco de lo mucho que se ha realizado en esos protocolos con muy buenos resultados. Entonces, por eso es importante compartirlo con todos ustedes. Bueno, y ahora vamos a dejar la voz de los expertos acerca de cómo ha sido su experiencia en los usuarios, cómo han visto algunas modificaciones en los pacientes. Y bueno, vamos a empezar. La primera ponente que tenemos el día de hoy es la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal. Ella es jefe del Servicio de Psiquiatría, es paidopsiquiatra, neurología y psicología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, perteneciente al ISSSTE. Ella hizo una subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el 20 de noviembre. Tiene certificada con vigencia hasta el 2025. Tiene una maestría en ciencias médicas con especialidad en psiquiatría por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, IMP, de la UNAM. Su tesis fue de la perfusión sanguínea cerebral en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su examen de maestría fue aprobado en el 2002, entonces tiene el título de maestra en ciencias en psiquiatría desde el 2003. Ha trabajado en investigación, ha hecho muchas investigaciones y trabajos realizados y publicaciones. En total tiene 29 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Su último artículo fue precisamente el déficit de atención e hiperactividad en los niños, que se publicó en el 2021. Y también tiene un libro en fundamentos de paidopsiquiatría clínica. Entonces, muchas gracias, doctora, por dar su experiencia el día de hoy. Y pues bueno, le dejo la palabra para que nos pueda compartir algo de su experiencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me siento muy halagada por haberme incluido. Ustedes y nosotros hemos trabajado muy de cerca estos protocolos y la verdad para mí ha sido toda una experiencia tenerla en el hospital y poder
darnos la oportunidad de incluir a pacientes con diferentes patologías. Hasta el momento llevamos 34 pacientes. Ha costado convencer a las autoridades, no a los pacientes están más que convencidos cuando se les dice las características y qué es lo que van a recibir con este tratamiento y que sobre todo pues es inocuo, no tiene ninguna repercusión y no causa dolor específicamente. Y al contrario, mejora el dolor en ciertos síntomas y sobre todo en la parte psiquiátrica. Nuestra casuística ha sido más de incluir pacientes con depresión resistente. Les ha ido muy bien a la mayoría. Algunos han tenido que tener un seguimiento. Todavía algunos otros han tenido que estar todavía en tiempo para darles un segundo tratamiento. En todos los protocolos hay pacientes que se han ido. Nosotros tenemos 4 pacientes que no han concluido con el tratamiento, pero yo creo que de alguna manera lo más importante es que somos un hospital escuela y nuestros médicos residentes han visto la ventaja de este tipo de tratamientos. No todo en medicina y en psiquiatría es aplicación de medicamentos y esto nos ha venido a cambiar un poquito el paradigma de qué podemos ofrecerle más a estos pacientes, sobre todo a los pacientes que están conflictuados, que tenemos muchos pacientes que tienen comorbilidades médicas y además son patologías resistentes. Hemos tenido muy buena experiencia, los pacientes están muy contentos, de hecho ya solicitaron a nuestro director médico y a nuestro director del instituto que se les siga dando este tratamiento y de alguna manera que se siga beneficiando otro tipo de pacientes. ¿Qué experiencia hemos tenido? En insomnio ha sido toda una revelación, no era el target, el blanco que teníamos inicialmente, era depresión resistente y déficit de atención. Hemos tenido pocos casos de déficit de atención, solamente los casos que no han respondido bien al medicamento y que están más complicados porque la mayoría de los niños con TDA responden bien a la medicación. Y hemos metido 2 casos de los cuales pues hemos tenido resultados positivos. Los demás hemos tenido la oportunidad de meter pacientes con esquizofrenia. A estos pacientes pues sí les ha disminuido un poquito los delirios, no ha sido tan contundente como en depresión y por supuesto que quisimos aprovechar para tratar de mejorar algunos casos muy difíciles como retardo mental con problemas conductales de agresividad y la verdad los resultados aquí sí han sido pues casi nulos, o sea, el paciente, como comentaban, a veces se estimula y esto ha sido la causa por la cual a veces estos pacientes han sido sacados del protocolo porque se estimulan más. Entonces, este tipo de situaciones que ya las vivimos en el día a día cuando hemos estado trabajando con ellos, es la que nos ha dado la experiencia de no meter este tipo de casos. O sea, nosotros lo hicimos con una intención de que mejorara un poquito más los síntomas de los pacientes, pero no resultó porque los estimulaba un poquito más. Y sin embargo, a los pacientes depresivos les mejoró sustancialmente sus síntomas depresivos. Y algunos otros casos que no me quisiera detener porque creo que hay una limitación de tiempo. No sé si más adelante vaya a haber preguntas y con esto me quedaría y dándole las gracias por la invitación. Alma, estás en silencio allá. Muchas gracias, doctora. Sí, al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para que los demás participantes puedan enriquecer un poco más la charla. Gracias. Bueno, el día de hoy también nos acompaña la doctora Ana Paula Hernández Quintana. Ella es anestesióloga, algóloga y principalmente tiene intervencionismo en dolor y cuidados paliativos. Ella se encuentra en Jalisco, está asignada en el Hospital General de Zona del IMSS 180, también ha estado en el Hospital Real San José
y su diplomado en algología fue por la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. ¿Listo? Hola, Les dejo los listo. micrófonos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, lo que yo he trabajado con el dispositivo, pues en dolor, el enfoque que le he dado es en fibromialgia y en neuropatías periféricas, que curiosamente yo estoy casi segura que la neuropatía periférica tiene mucho que ver con un estado depresivo, porque cuando le he agregado duloxetina o escitalopram, mejoran. Y les retiro pregabalina o gabapentina. A la sesión número 15 el dolor desaparece. Y me ha tocado tan extraordinario que una paciente en especial canceló su cirugía porque se le quitó el dolor. Solamente que al año me llamó y me dijo que el dolor había vuelto. Entonces fue muy curioso porque le empecé a manejar el neuromodulador para dolor, o sea, para fibromialgia. Y en la sesión número 8 me dijo, ¿sabes qué? Sigo igual, el dolor no se me quita. Y se lo cambié a depresión y el dolor se le quitó en la tercera sesión. Entonces, continué hasta la sesión número 15 para depresión. Le dejé la duloxetina, le dije que, bueno, la destetamos en 3 meses y otra vez estamos en ese periodo donde no tiene dolor. No le dejé, no toma ningún antiinflamatorio, no toma nada para dolor. No es diabética, que también creo que es muy importante mencionar eso. Ella previamente tenía una lesión de radial y fue reconstruido o liberado el nervio radial. Entonces está reportado por electromiografía la lesión radicular, sin compromiso de cervicales, sino que se queda periférico. Y mejoró muchísimo. Otra paciente que también tuvo una reconstrucción, pero ella fue una liberación del túnel de carpo extenso. La liberaron en palma, codo y por debajo de la axila. Y quedó con una radiculopatía muy severa, sobre todo al nivel de codo. Y también con la neuroestimulación, en la sesión número 15 mejoró, pero mejoró a tal grado que ella estaba desarrollando ya un síndrome regional complejo doloroso porque es una paciente que aparte tiene lupus. Y entonces, en las personas que tienen algún diagnóstico reumatológico es mucho más probable que queden con una lesión periférica. Y pues también increíble. Ni yo, no puedo, no los he documentado porque científicamente no sé cómo hacerlo. Pero el dolor de eso también desapareció. Ahorita ya no toma nada para la molestia, porque pues ya no tiene. Y en fibromialgia también me ha funcionado muy bien. Mientras más jóvenes, más rápido y mejor a, a posteriori. La paciente me dio una chavita de 21 años con diagnóstico de fibromialgia desde los 14 años, con la historia típica pues, de abuso de menores por un familiar y también con la estimulación, pero para depresión, se le quitó el dolor, se pudo controlar. Ella tiene 2 años de la última sesión con neuroestimulador porque se casó y se fue a vivir a Culiacán. Yo estoy acá en Guadalajara. Y el otro día me habló que tenía una recaída de dolor por un cambio, ella dice que por un cambio climático. Solamente le dejé 2 semanas de un relajante muscular y ya, me llamó que el dolor desapareció por completo. Entonces no ha sido necesario una intervención de alguna otra cosa. Y ella en particular, es curioso, pero los 2 brazos eran los que le quemaban más de dolor y también no tiene ninguna lesión cervicales, la electromiografía está sin alteraciones. Aparte de los otros 18 puntos dolorosos que tenía, ¿no? De fibromialgia, pero muy curioso que también era por una radiculopatía de miembros superiores.
Y ha sido lo que más, una señora que ella es otro caso muy triste porque tiene un hijo desaparecido y bueno, no, yo no soy psicóloga, pero el dolor crónico va de la mano totalmente con estados anímicos. Ella sí ha tenido más recaídas, pero yo creo que es, no sé, pues el vivir con la angustia, ¿no? De que hace 5 años no sabe nada de su hijo. Entonces, ella sabe y me ha dicho que sabe que no está dada de alta, pero también acepta el proceso y acepta que va a tener recaídas. Y también me dice que lo que más le ha ayudado es la neuromodulación, bueno, y la cantidad de fármacos que tiene, ¿no? Pero ya los tomaba antes de la neuromodulación, entonces lo considero exitoso. Muchas gracias, doctora Hernández, por su testimonio. Al final vamos a hacer alguna serie de preguntas y respuestas, doctora. Y pasamos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Jackson. Él está en Villahermosa, Tabasco, es especialista en psiquiatría y pues bueno, es también un experto en el tema. Doctor Jackson, muchas gracias por acompañarnos. Le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias y buenas noches. Ok, como le habíamos dicho, mi nombre es Jackson. Tengo más de 29 años aquí pues en el país y soy médico y psiquiatra y a un montón de otras cosas más. El aparato hace aproximadamente un año empecé a utilizarlo como en el 2021, ¿ok? Actualmente tengo aproximadamente entre 14 y 16 pacientes vistos. Y sí, he tenido resultados tremendos, ¿ok? Voy a hablar, yo sé que el tiempo está un poquito corto, no voy a poder hablar. Me gustaría hablar de los, por lo mínimo de 10, pero no voy a poder hablar de los 10, voy a hablar solamente de 3, los 3 que me ha impactado, que se impactó un poquito más. La primera paciente es una paciente de aproximadamente 52 años. Este paciente padece de una distimia, tiene más de 22 años en múltiples psicofármacos. Paciente ha visto más de 6 psiquiatras y al final de cuentas, paciente rehusó, finalmente digo, no voy con un psiquiatra más. Entonces, conocí a la hija de este paciente, me dice, doctor, mi mamá ya no quiere salir, ya no come, ya se mete en la cama, no sale para nada y ha tomado múltiples medicamentos. Yo le dije, bueno, vamos a intentar con algo nuevo. Finalmente tomemos como un mes para tratar de convencer a la paciente porque pues la paciente estaba totalmente desconfiada, no quería nada que ver con ningún psiquiatra más. Bueno, empezamos, al final de cuentas, un mes después, yo le dije pues a la paciente, no tiene nada que perder, que solamente 10,000 pesos. Se sonrió, es el precio que yo estoy cobrando. Bueno, al final de cuentas, la paciente pues aceptó. Después estábamos en la sesión número 11 y la paciente dice, doctor, ya puedo dormir, ya siento diferente, la vida tiene sentido. Esa paciente no ha celebrado la Navidad desde 20 años y estábamos en el mes de octubre. La hija de ese paciente me habló, dice, doctor, mi mamá está buscando luces, cosas, pues arreglos y para la Navidad. Ese fue tremendo. No solamente ese paciente ha tiene un resultado excelente,
me ha mandado como 4 personas más. La paciente estaba tan convencida que me mandó 4 gente más. La segunda o los segundos pacientes son pacientes de aproximadamente 70 años, pues eran 2, una pareja que la señora padece de depresión y demencia al mismo tiempo, ¿ok? Después de las 15 sesiones, su memoria se recuperó bastante, no de una forma total, bastante. Su problema del sueño se recuperó, se evolucionó muy, muy bien. Los 2 me han mandado a su cuñado de 2 pacientes, me acabo dando la terapia a 6 de la familia. 6 personas más vino, mandó los primeros 2, mandó a 4 más. Mi tercer paciente era un paciente con TOC. Fue un paciente difícil que ha estado con más de 3 psiquiatras sin un resultado. Paciente de 26 años, no trabaja, el TOC no le permite, tiene que contar las cosas múltiples veces, tiene que limpiar la mano, se lo despidieron varias veces, ¿sí? Paciente se deprimió mucho. Después de 15 sesiones, paciente actualmente está en Cancún trabajando, ya va por más casi 8 meses, no ha tenido ningún problema con el trabajo. Esos son los 3 pacientes. Tengo más, pero yo sé que la cuestión del tiempo, yo estoy convencidísimo que funciona. El único problema que tuve es un paciente con un rasgo esquizoide. Sí se le bajó los síntomas depresivos, pero ese paciente sí, por los rasgos, pues es esquizoide, no quiso salir, ese sí nos fue un poco mal. Pero de mis pacientes, yo puedo decir casi 90% se han ido bastante bien, muy bien. Bueno, eso es mis experiencias con el uso del electroestimulación. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Seguimos con nuestro siguiente especialista. Al final, como les comenté, haremos preguntas, por favor, gracias. Bueno, y también nos acompaña la psicóloga Rocío Arias Díaz. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Ella se encuentra en León. Y muchas gracias, doctor, licenciada, por acompañarnos. Si gusta platicarnos acerca de su experiencia, le dejo los micrófonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bonita noche. Bueno, yo llevo trabajando con el SOMA o con la estimulación encefalocraneal realmente poco, no tengo demasiado tiempo, pero ha sido muy, muy gratificante el ver cómo los pacientes pues van entrando a algo que es, siento acá un tanto desconocido, porque me preguntan, ¿no? Muchas veces, bueno, y tú tienes esto, aquí en México es recurrente, la gente lo conoce. Y les digo, no sé qué tanto lo conozcan, pero sí está pues, alrededor del mundo, ¿no? Algo que les quisiera compartir es, tuve un paciente que trabajé con él la parte de adicción al sexo. Y bueno, algo que yo hago con los pacientes es que combino, tienen algunas sesiones ellos, los subo, les personalizo en base a los temas que tienen, les doy cierto libro u otro libro, entonces que estén leyendo de preferencia, que vayan como aparte, como sanando en la parte emocional. Y he combinado con hipnosis ericksoniana. No sé si la conozcan o no, pero bueno, es basada en Milton Erickson y es indirecto, un trabajo, a veces están, no es lo mismo que estar dormidos porque están conscientes, pero están trabajando experiencias de vida, traumas, fobias en diferentes niveles de conciencia y la verdad es que con muy, muy, muy buenos resultados. Este paciente que les decía con adicción al sexo,
La verdad es que salió adelante rapidísimo. También lo combino a veces con terapia floral, con flores de Bach, con flores de México, con flores de Costa Rica, flores de California, y también con muy buenos resultados. ¿De quién más les podría decir? También trabajé con fibromialgia y dolor crónico de la doctora que habló antes bueno, en esta misma sesión. Creo que está también en YouTube grabada y de ella tomé esta parte de trabajar primero la depresión y luego la fibromialgia. Cuando yo trabajé con esta paciente que tenía fibromialgia y dolor crónico, todavía no tenía el enfoque de esta doctora, pero lo trabajé con mi mamá, me acuerdo, para dolor crónico. Tenía ella un problema con la ciática y en ese momento también estábamos haciendo otras diferentes cosas alternativas para ella, y el Soma lo mandé a Reynosa con un paciente por adicciones. Y cuando mi mamá dejó de tener el Soma, me dijo, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta ahora que sí me estaba trayendo mucho beneficio. Entonces, bueno, con esta paciente, con mi mamá, el tema del dolor crónico bajó muchísimo. Ella, al final le pido a los pacientes que hagan un resumen de cómo se sentían al empezar y cuáles han sido los cambios que notan. Y de esta paciente me dijo que bajó el 60% del dolor que sentía y el uso de los medicamentos. ¿Qué más he trabajado con también un paciente que venía de una muy mala experiencia con un psiquiatra. Yo hago camancuerna con un psiquiatra muy, muy bueno, se llama Edgar Saldaña, y con otros, pero sobre todo con Edgar. Y este paciente no venía por esa línea, ¿no? Entonces venía y no quería ni un psiquiatra más, ni una pastilla más. Entonces le dije, bueno, traes en base a las evaluaciones una depresión mayor, vamos a trabajar, no sé qué, vamos a echarle un montón de ganas. Y con este paciente, aparte de ponerle el Soma, pues nos poníamos a jugar, que si uno, que si cartas, que si dominó, que si no sé qué tanto, ¿no? Y salió adelante, pero padrísimo. Entonces, pues las diferentes formas en la que lo he trabajado con hipnosis, con terapia floral, directamente con el paciente, eh, la verdad es que yo estoy asombrada con los resultados y estoy muy satisfecha y muy contenta y con ganas. De verdad, a veces lo he querido hasta regalar, eh, porque tengo muchas ganas de que la gente se beneficie de él y de ayudar. Y bueno, ahora me voy a mover en otro sector que es más enfocado en adicciones. Yo no sé si ya me extendí mucho, me tienen que avisar porque puede ser que yo le siga y le siga y le siga. Entonces, ya les contaré cómo me va con esto. Muchas gracias, licenciada, por su testimonio. Ahora pasamos a la serie de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat que dicen: ¿el tratamiento instalado en los pacientes se continúa durante la modulación y posteriormente? ¿Alguien que quisiera contestar esta pregunta? Esa pregunta la pusieron cuando habló la primera doctora. ¿A la doctora Ochoa? Sí. Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, doctora. Dice: ¿el tratamiento instalado en los pacientes se continúa durante la modulación y posteriormente? Eso depende de cada paciente, de cada caso. Hay veces que sí se requieren de más sesiones y se proponen más adelante, pero no todos los pacientes requieren un seguimiento. A la mayoría funciona bien y les va bien y ya se les da de alta, pero algunos otros sí requieren de refuerzos y les va también muy bien. Por ejemplo, este niño con trastorno de déficit de atención traía un trastorno oposicionista. Mejoró bastante su hiperactividad, prestó más atención, pero aún queda como un remanente conductual. Él está propuesto para un seguimiento, este niño, uno de los pocos niños que tenemos en el protocolo de estos 34 pacientes. Gracias, doctora. Y de hecho hay otra pregunta precisamente, que si hay experiencia en niños y qué protocolo se usa en ellos. Pues lo que ya se comentaba, trastorno de déficit de atención les va muy bien y sobre todo por el problema de tipo cognitivo, y mejora la atención y el impulso.
pero además les va muy bien a los trastornos del espectro autista también. O sea, se ha visto evidencia. Nosotros no hemos tenido oportunidad todavía de meter este tipo de pacientes porque también sí tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, muchos de estos niños con autismo tienen antecedentes de epilepsia, entonces no es muy recomendable meterlos. Y algunas otras cosas que tienen que pues darse para poderlo iniciar en un protocolo. Gracias, doctora. Bueno, hay otra pregunta que dice, en referencia al dolor crónico de diferente origen, ¿en cuántas sesiones han visto ya mejoras? Pues mira, en dolor crónico definitivamente sí depende mucho la etiología, porque debe de ser dolor crónico relacionado a enfermedades reumatológicas. Y la mejoría yo la he visto después de la sesión 12. Es así como cuando esperas mucho el final de una buena película, que en la sesión 15 ocurre la magia, así es. Pero también es por lo que decía ahorita la última ponente, que fue excelente la charla. Los pacientes olvidan el dolor que tenían antes. No hay memoria del dolor, vos por desgracia o agraciadamente. Entonces, ellos creen que están igual hasta que lo dejan de usar. Dicen, no sabe qué, doctora, sí. Ahora sí ya sentí la mejoría, ya puedo dormir, ya no necesité rescate. Y otra cosa es que hay que ser realistas. O sea, la mejoría del dolor se considera arriba de un 30%. Más de un 30% ya es exitoso en cualquier tipo de dolor crónico y en especial en neuropático. Entonces sí, sería como en la sesión 15. Ok, doctora, muchas gracias. Sí. Tenemos otra pregunta que mencionan. Debido a que es una tecnología más o menos reciente, ¿cuál es el camino que han tomado para que el paciente tome el tratamiento o acepte este tipo de tratamiento? En nuestro caso, como son pacientes derechohabientes, es un poquito más fácil. Los pacientes tienen acceso a todos los servicios, pero cuando se les dice de que esta técnica es innovadora y que les va a ayudar, responden bien. La primera parte es decirle los pros y los contras. Entonces sí es importante decirles qué les va a beneficiar y qué les va a beneficiar, porque sí, entonces empiezan a tener una actitud muy positiva y con esa actitud llegan al tratamiento. También quiero comentar que hace ratito decían que muchos de los dolores físicos tenían que ver con los trastornos afectivos y sí, hay una relación muy importante y creo que sí hay que considerar primero tratar precisamente la depresión que lleva a tener dolores de tipo corporal. Entonces sí es importante porque hay una asociación, sobre todo en fibromialgia. Uno pensaría que es una entidad ya muy conocida, pero muchas veces está escondiendo un trastorno depresivo. Ok, doctora, gracias. Y de hecho es la última pregunta que tenemos, que precisamente cómo tratan la depresión o ansiedad con o sin comorbilidades. Pues la mayoría de nuestros pacientes tienen comorbilidades. Estamos en un centro médico y la mayoría llega con otro tipo de patologías. Por ejemplo, me recuerdo Germán que tuvo un problema reumatológico precisamente, pero además le descubrimos problemas cognitivos y él ahorita está en tratamiento, está concluyendo con sus sesiones, entonces parece que le ha beneficiado bien. Y aquí lo más importante es que nosotros, como decían, ¿cómo poder documentarlo? Nosotros estamos haciendo, dependiendo de cada padecimiento, cuestionarios para ver el antes y el después. Y entonces yo creo que eso es muy importante, porque si tú sabes que estás sometiendo a un tratamiento y está oprimido, pues hay que ver qué tanto disminuyó. Igual, hacía la pregunta a la doctora de dolor, de cómo se podría documentar casos de éxitos, es a través de estos cuestionarios. Hay cuestionarios para depresión, para dolor, para todo tipo de padecimientos, para déficit de atención. Entonces ahí nosotros pretendemos al final de todo este protocolo, este proyecto, pues hacer ya un documento. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos los panelistas que nos apoyaron en esta sesión. Les agradecemos su experiencia
Y bueno, pues siguiendo con la presentación, es importante para nosotros decirles que dentro de los próximos eventos que se tienen organizados con SOMA, viene el simposio, el congreso de estimulación que se llevará a cabo en Lisboa, en Portugal, del 18 al 22 de febrero de 2023. Y también invitarlos a que si no son miembros de la sociedad de neuroestimulación, también es importante tener este tipo de acercamientos con otros profesionales que también están utilizando la terapia. Ya cada vez es una sociedad más nutrida, precisamente por lo que platicamos al principio, que cada día se está conociendo más, la están adaptando, la están adoptando, y que bueno, se están haciendo muchos eventos alrededor de toda esta terapia. Posteriormente les ponemos ahí la página por si no son miembros, los invitamos a que puedan acercarse y también dan sesiones muy interesantes. Ok, pues bueno, les agradecemos enormemente este tiempo, les agradecemos que hayan compartido estas vivencias con nosotros. Les dejamos nuestros datos para dudas y sugerencias. Para nosotros es muy importante la opinión porque estamos enriqueciendo esta sociedad, esta comunidad que estamos formando con toda esta terapia, con todas estas experiencias que estamos realizando. Y pues bueno, para finalizar esta presentación, les queremos dar las gracias por todo lo vivido en este año, deseándoles para ustedes y su familia muy feliz Navidad, que el año que entra sigamos con mayores logros en el tema, haciendo el tema de los pacientes, pues bueno, mucho mejor. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego.